Soy periodista y me gusta conversar con la gente, conocer personas, saber de su vida, de sus sueños, sus aspiraciones y también de sus frustraciones, hasta donde me permitan contarles. Soy Soraya García Moreno y me gusta contar historias a mi manera. Hola amigos, desde Toronto, Canadá para el mundo les damos la bienvenida a su programa quincenal Entrevistas a mi manera a través de su podcast, Spotify, Apple Player, Google Player, Radio Pública y en mi canal de YouTube me encuentras como Entrevistas a mi manera Soraya García Moreno y en mi Facebook, Instagram y Twitter como @entrevistas_sgm. Entrevistas a mi manera es un espacio que procura la visualización del latino e hispanoamericano que emigró a otros países del mundo y su aporte es esencial en el país donde reside porque estamos en todo el mundo y porque hacemos una comunicación con propósito. Rosa Cervantes Pérez, originaria de México, ciudadana canadiense, profesional en consejería psicológica. Sus padres, Hilario Cervantes y María Cruz Cervantes, la apoyaron incondicionalmente para cursar la carrera de psicología en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Ella trae a la memoria el pensamiento del filósofo Sigmund Freud. El ser humano tiene una vida consciente y otra inconsciente, manifiesta nuestra invitada. Entonces, definitivamente supe que mi vocación era la psicología. Rosa cursó y aprobó con altos honores el programa de terapia breve enfocada en la solución en la Universidad de Toronto, Canadá, y actualmente está estudiando un diplomado en consejería en adicciones en el College George Brown en Toronto. Rosa tiene una hija de 11 años llamada Axel, que junto al papá de su hija Fabián Marconi emigraron a Canadá en septiembre del 2011. Actualmente se desempeña como consejera en psicología en su práctica privada, atendiendo mayormente a adolescentes, parejas e individuos de la comunidad latina. Desde muy niña tuvo la inquietud y el gusto por cantar, así que la música forma parte de su historia de vida y la ha ejercido profesionalmente. Con guitarra en mano y su voz sonora y apasionada, entona canciones propias y de otros autores. Entre algunas de su autoría tenemos Immigrant, autor Rosa Cervantes, arreglo Cristian Saldivia, banda La Sana Rabia. She's de Volcano, autor Rosa Cervantes, música Rosa Cervantes. Y hoy está con nosotros para contarnos más de su vida. Bienvenida, Rosa, al programa Contando Historias y a mis plataformas, tanto en Google Player como en YouTube y Facebook. Pues encantada, Soraya, de estar aquí contigo en esta conversación y compartir con todos los escuchas y los cibernautas esta agradable conversación. Interesante, tu faceta es la profesional, primero me imagino la madre, la esposa, la profesión y también el arte. Son cuatro cosas que conjugas de una manera extraordinaria. Empecé a trabajar con individuos, ahora trabajo con adolescentes, trabajo con parejas y me he encontrado que la psicoeducación me llena muchísimo, ¿no? De cómo no solamente hacer consejería, sino también una psicoeducación, pues a través de estos programas, por ejemplo, a través de estos programas como el tuyo, o también con mis propios clientes. Me gusta estar al servicio de la comunidad. Y aquí me surge la pregunta, Rosa, ¿por qué escogiste precisamente darle énfasis en el apoyo a la vida psicológica en el adolescente? Sabemos que cerca del 25%, según las cifras que indicaron la Organización Mundial de la Salud, tienen personas en la edad de adolescente con graves trastornos psicológicos, casi llegando a lo psiquiátrico. ¿Por qué ese interés tuyo justamente darle énfasis a esta parte de la población tan importante como es el adolescente? Porque es una etapa en nuestra vida
que nos da una estructura, es fundamental. Fíjate, qué bueno que mencionas esas estadísticas porque muchas enfermedades mentales justamente se sitúan en este tiempo de la adolescencia, la juventud temprana. ¿Por qué? Porque hay cambios neurológicos, porque los aprendizajes que vamos a tener en este periodo nos van a acompañar a lo largo de nuestra vida. Que si bien se habla de la neuroplasticidad, que somos capaces de aprender cosas nuevas a lo largo de toda nuestra existencia. En la adolescencia sucede lo que le llaman como una poda neuronal, de que funciones o habilidades que no sigues ejerciendo, entonces el cerebro dice, bueno, esto ya no lo necesito, pero hay que darle nuevos aprendizajes. O sea, el adolescente tiene una capacidad de aprender extraordinaria, es súper rápido para aprender. Y es cuando también estructura todo un esquema de valores con el que va a direccionar, a dirigir su vida. ¿Sí? Pero todos necesitamos estar en relación con otros, pero si bien es una etapa también que el adolescente dice me quiero diferenciar de mis padres o quiero aprender de otros adultos o es muy importante esta conexión social con los amigos. Entonces considero que es una etapa fundante de lo que va a ser nuestra historia de vida. Precisamente, de pronto, no es que no se ha querido dar énfasis a los porcentajes en la vida adulta, pero como tú lo dijiste, en la vida de la niñez y de la adolescencia se gestan los adultos. En tu experiencia de vida profesional, Rosa, ¿cuál ha sido el común denominador que se da, no como problema, sino como ese cambio en la vida del adolescente? Bueno, en la vida del adolescente suceden muchísimos cambios, ¿verdad? Fisiológicos, pues a nivel neuronal, a nivel de relación también, ¿no? Digamos, con sus padres, a nivel de relación social, a nivel de cuál es mi lugar en el mundo. Yo creo que es un momento de muchísimo descubrimiento. Y lo que requiere el adolescente es sentirse acompañado. Se requiere sentirse en libertad de decidir, pero también que puede regresar a su base, que puede regresar a la familia o quienes los rodeen, ¿verdad? Sus seres más queridos, digamos con quien tiene un contacto primario, pero también esa libertad de explorar el mundo, porque si ellos pueden decidir, ellos pueden tener diferentes experiencias, y pueden sentir un tanto el control de sus decisiones, ¿sí? Y de las consecuencias de sus decisiones. Creo que el adolescente tiene muy claro cuáles son las consecuencias de sus decisiones, porque no es cierto que es impulsivo y no se dio cuenta y entonces lo hizo, no. Sí lo saben, pero también hay como esa necesidad de correr riesgos o de experimentar cosas novedosas. Es interesante, Rosa, en este momento saber cómo manejar, o no creo que está mal empleada la palabra manejar, sino cómo relacionarse con el adolescente cuando entramos en una etapa muy difícil para la humanidad, la época de pandemia, y a esto se suma una vacancia, se podría decir, de meses, y ahora integrarnos de nuevo al colegio, a la escuela. ¿Cómo deslumbras ese espacio, esa conexión con lo social del adolescente? Es muy interesante tu pregunta porque justo tanto los niños como los adolescentes, todos tenemos nuestra manejo emocional en relación con los otros, ¿sí? O sea, los otros son nuestros monitores emocionales también, y aprendemos las reglas sociales en la escuela. No tanto es el aprendizaje que tienes académico, sino cómo vas a respetar lo de los demás. Estos son mis colores y estos son tus colores, esta es mi comida o tu comida, el orden social lo empezamos a aprender en la escuela también, no solo en la casa, ¿sí? Y nos regulamos emocionalmente con otros niños y con el profesor y con quien comprenda toda la institución educativa. Entonces, los niños sí se vieron afectados
en esta, en esta vinculación y en esta regulación emocional con los demás, ¿no? Por eso las familias con niños pequeños pues tuvieron pues muchas crisis de decir, bueno, ahora yo soy la única que regulo emocionalmente a mis hijos, ¿no? O la mamá o el papá o los dos, o si hay familias de solo un padre o una sola mamá, había mucha carga a este respecto, ¿no? Entonces, la relación con los demás nos da una riqueza de vida. Sabemos hasta dónde llegamos, nos pone límites al comportamiento, ¿sí? Y sucede que algunos niños, ¿cuál ha sido el impacto de estos niños que van a regresar a la escuela? Bueno, algunos tienen temor de que vuelvan a cerrar la escuela, algunos dicen, ay, no me gusta usar la máscara y la voy a traer todo el día, pero al final de cuentas es una adaptación. Se van a adaptar a usar, que sigamos usando la mascarilla porque es importante tener pues, una conciencia de salud pública, ¿no? Es una conciencia de salud tuya, pero también es una conciencia de proteger a los demás. Hay adolescentes que dicen, no, yo no quiero ver a más gente más que a mis amigos, ¿sí? Es decir, como el vínculo social o esa espontaneidad que podemos tener de platicar con cualquier persona, como que se limitó solo con quien conoces, solo con quien tú te consideras muy cercano. Y también eso es una faceta del adolescente, solamente se lía con, no solamente, pero usualmente se lía con los que considera sus mejores amigos, ¿no? Y en los niños hay como más espontaneidad de jugar con el que sea, entonces estamos hablando de una etapa diferente. Estamos en una etapa de volver a la relación social, a la relación en comunidad con los adolescentes. Pero aquí viene la pregunta. Hay algunos adolescentes que justo rompieron en esa etapa cuando comenzaron a vincularse y volver a reinvincularse en esa sociedad les va a costar trabajo. ¿Cuál tiene que ser la labor de los padres o de la familia y la labor de los profesores o de la gente de la escuela? Fíjate que hoy escuchaba a una psiquiatra española, lamentablemente no recuerdo ahorita su nombre, pero decía, por ejemplo, que el uso de pantallas, o sea, del social media, o el uso de pues este medio que estamos utilizando, ¿no? Estamos saturados de información, pero no significa que apliquemos todo lo que estamos recibiendo de información, ¿sí? Eso es por una parte. Entonces, ¿cómo ayudar a nuestros hijos a que sean más analíticos? A ver qué contenidos estás eligiendo y involucrarnos como padres, qué contenidos les gustan a nuestros hijos, qué están aprendiendo de eso que ven, pero también limitar el uso de las pantallas. ¿Por qué? Porque cuando, hablando de adolescentes, por ejemplo, que ya están usando más el social media, el Instagram, el TikTok, se genera una adicción. ¿Y por qué se genera una adicción? Porque estas redes están diseñadas para que me reconozcan, ¿no? Para sentirme reconocido. ¿Saben de esta necesidad humana de sentirnos reconocidos? Entonces inventan el like, inventan tantos seguidores, pero básicamente el like, ¿no? Entonces uno se siente reconocido y se ha comprobado, y hay estudios que dicen que las personas entre más deprimidas se sienten, van y usan el social media. O si tienen que enfrentar un problema en casa, pues es más fácil meterse a la pantalla en lugar de hablarlo, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos hacer así de forma práctica? Esta psiquiatra decía, quítenle las notificaciones a sus celulares. ¿Por qué? Porque el cerebro se desarrolla, lo que pone atención al cerebro es lo que es luminoso, tiene sonoridad y movimiento. Y entonces eso en un videojuego ya lo tienes. Tienes sonido, tienes luminosidad y tienes movimiento. Pero entonces te estás perdiendo la experiencia de la vida. O sea, ¿que es eso una parte de nuestra vida? Sí, es inevitable. Pero lo que no es inevitable es que, por ejemplo, los padres no le den ninguna pantalla a sus niños, menos si son pequeñitos, de cero, a veces 0 años y ya tienen una pantalla enfrente, ¿no? O sea, allí están
impidiendo un desarrollo natural, más bien neuronal de estos niños. O sea, se vuelven más irritables, ¿sí? Los niños que tienen mucho tiempo en las pantallas pierden atención. Entonces en la escuela si los ponen a leer, dicen, ay, qué aburrido. No pueden leer por minutos o párrafos grandes, ay, no, qué aburrido, ¿no? Porque estamos siendo muy visuales. Entonces, que necesitamos como esa estimulación de movimiento. Por eso es tan delicado que los niños y los adolescentes tengan mucho tiempo en la pantalla. ¿Por qué? Porque funciona como la cocaína. O sea, estamos dando una droga a los hijos. Porque cuando nos sentimos tan a gusto y pasamos tanto tiempo y recibimos tantos likes, entonces se genera dopamina. Lo mismo que cuando consumimos cocaína, ¿no? Hay hay que ofrecer a nuestros hijos. Tú preguntaste, ¿qué hacemos los padres? Ofrecer a nuestros hijos diferentes opciones de actividad. Que el tiempo, porque lo usan para la escuela, incluso la computadora, ¿verdad? Estamos hablando de horas, pero que el otro tiempo sea algo que compense ese tiempo que están los adolescentes en una pantalla. Bueno, Rosa, si nos damos cuenta, quizás tu respuesta sea la más adecuada. En un mundo adecuado, en donde se dé esa relación de padres e hijos de esa manera tan, no fácil, sino tan acoplada. Pero en realidad la vida en familia no es tan acoplada. ¿Por qué ponemos tanto la responsabilidad en el maestro, en los padres, a negociar con los hijos y no ponemos esa relación de responsabilidad en los hijos, que como tú lo aseverabas, ellos ya tienen un sentido de responsabilidad, en donde un mandato no tenga que volverse mandato, sino una consecuencia de lo que a mí me corresponde hacer como adolescente? No podemos obviar, no podemos sacar del cuarto el computador, no podemos sacar el iPad, no podemos quitarles el teléfono, pero entonces está en manos de ellos el 70 o 80% de que ellos se desarrollen bien. ¿O cómo es esa negociación? Porque definitivamente el socio listo de ellos en la actualidad es el Internet y todo lo que hay dentro del Internet, porque les ofrece hasta amigos fieles, lo que no encuentran afuera. Entonces, ¿cómo ponerlo, cómo sitiarlo, cómo ubicarlo al adolescente, al niño y decirle que él mismo tiene que tomar en cuenta lo que está pasando? Mira, por ejemplo, si estamos hablando de un adolescente y como adultos sabemos que el ejercicio es fundamental para el bienestar. El ejercicio nos da salud emocional, nos da salud mental, nos da tranquilidad, nos da paz mental el ejercicio. Entonces no es que seas adolescente o adulto o niño, es que por ejemplo el ejercicio necesitaría ser parte integral de nuestro estilo de vida. Una alimentación adecuada, no importa la edad que tengas, es parte integral de un estilo de vida, ¿sí? Ahora, tú hablaste de una negociación, no es que el adolescente se da cuenta de las consecuencias, y hay que hablar con el adolescente, ser más flexibles con ellos y decir, bueno, si haces esto, sucede esto. Y si no haces, también sucede esto. Todas nuestras conductas, hagamos o no hagamos, tiene consecuencias. ¿Sí? Hay un especialista que habla de cuando tú quieres poner límites a algo, que la conducta a la cual le quieres poner un límite, la consecuencia sea congruente con, ¿sí? Por ejemplo, si un niño o adolescente quiere usar, no sé, está usando muchas horas jugando videojuegos, ¿ok? Pero eso, ¿qué consecuencias tiene? Bueno, pues hay que hacerle una lista de consecuencias. Entonces, vamos a bajar el número de horas que tú juegas, ¿sí? Pero no va a haber un castigo. Entonces si lo usas tantas horas, no vas al cumpleaños de fulanito. Es que no tiene que ver el cumpleaños con el uso de la computadora, ¿no? O del videojuego. Sino, si tú lo juegas tanto tiempo,
Bueno, te pones más irritable. ¿Cuáles son las consecuencias de eso que estás haciendo? No me pones atención, dejas de hacer tu tarea, no convives con amigos de verdad afuera en el parque. Entonces, tú como papá sí tienes la posibilidad de ofrecer al hijo otras actividades, otras opciones. Y cuando estamos hablando de niños pequeños. Cuando hablamos de un adolescente, entonces, si estamos hablando que es un periodo de enriquecimiento y de aprendizaje extraordinario, hay que hablar con el adolescente. ¿Qué le gusta? ¿Qué le crea sentido? ¿Qué es importante para el adolescente? Porque ahí sí no vas a prohibir esto ya no lo vas a hacer porque no crea sentido, ni para el padre ni para el adolescente. Y también el adolescente que quiere una conversación franca, a saber cuándo sus padres se equivocaron y cuándo salieron y reconocieron sus equivocaciones, cuándo se cayeron y se levantaron. El adolescente lo que quiere son historias reales. No quiere sermones, quiere historias reales. ¿Quién eres tú como papá, como ser humano? ¿Qué te pasó y cómo lo resolviste? Ahí sí hacemos una relación, un vínculo mucho más fuerte con el adolescente que solamente diciéndole, no lo puedes hacer, esto sí, sino cuál es mi vínculo, cuál es mi relación, qué tanta confianza yo he creado en mi hijo para que me cuente lo que le pasa. No me va a contar todo, pero sí hay esa posibilidad de que, porque somos de alguna manera un receptor para ellos. Ya no somos ni el maestro, ni el guía, ni el que me vas a decir qué hacer, pero que sí me vas a compartir tu historia de vida y que hacer parte de la vida la decepción y las derrotas son parte de lo que no evitarles el dolor a los hijos, porque ¿qué les vamos a evitar? Sí, Rosa, aparte de lo que te estoy contando, es lo que la gente me pregunta dentro de lo que es mi red del Facebook. La intervención farmacológica, ¿hasta dónde puede ser procedente cuando el carácter de un adolescente sale del foco normal? Mira, cada persona somos tan particulares que se requiere evaluar cuál es la circunstancia de ese adolescente, qué tanto apoyo familiar tiene, qué tanto apoyo dentro de la comunidad, o qué está pasando en su escuela, si está recibiendo bullying o es el que bulea, ¿no? Que hace el bullying, ¿a qué obedece su comportamiento? Porque la conducta la podemos ver desde muchas aristas, ¿no? Desde la cuestión genética, una cuestión del ambiente, una cuestión ya características de personalidad, ¿sí? ¿Cómo están siendo sus vínculos con sus padres o con quien lo esté criando, ¿verdad? Con quien viva, cuáles son sus vínculos en la escuela, porque hay ciertas conductas que pueden salir como de lo esperado, ¿sí? Y ver si este adolescente está pasando por cierto sufrimiento y que a veces cuando hay abuso también, puede haber un abuso emocional hacia este adolescente, puede haber abuso físico, puede haber abuso sexual, ¿sí? ¿Cuál es el contexto del adolescente para decidir que pueda haber una medicación? Por ejemplo, en el caso de Canadá, el único que te puede medicar o es tu médico de familia o es el psiquiatra. Pero básicamente el psiquiatra es el que te puede hacer un diagnóstico si tienes algún trastorno, ¿sí? Un trastorno mental. Pero hay que ver todo el contexto cuenta, ¿sí? La medicación muchas veces es importante que se dé cuando hemos evaluado que no es una cuestión fisiológica, que no hay una enfermedad, por ejemplo, en la depresión, o hablando de mujeres, nos vamos a salir un poquito, ¿no? De que una mujer siente depresión, pero a lo mejor es una cuestión de su tiroides, que está trabajando muy bajito, ¿sí? El adolescente hay que descartar enfermedades fisiológicas y ver por ejemplo, si tiene una depresión, si tiene una ansiedad, pero que ya ha sido crónica, muchas veces se recomienda la medicación
pero con una consejería o una psicoterapia Ok. de la mano, van juntas. Y a eso iba Rosa, entonces para ir ganando tiempo, ¿cuáles serían los pasos de observación del padre de familia o del maestro o de la persona adulta cercana al adolescente para evaluar cómo está el desarrollo de su personalidad y si está en algún momento perdiéndose de su normalidad? Primero la observación, luego la terapia, luego ver la cuestión física. ¿Cómo lo pondrías tú como profesional? Esto es un consejo en general para las madres de familia y padres de familia. Mira, yo creo que cuando tenemos hijos que no están durmiendo bien, que están muy irritables, cuando no están cumpliendo con sus tareas, cuando no quieren salir de la casa y enfrentarse como pues, a lo cotidiano, pues no enfrentarse, ¿no? Sino estar siendo parte de lo cotidiano. Hay, y tú como papá ya estás observando diferentes cosas. Es que cada etapa es diferente, ¿no? Hay niños de 6 años que no se hacían en la cama y entonces regresan a hacerse pipí, ¿no? Se tienes que ver cuál es el contexto. Comportamiento y el contexto. El contexto es muy importante, ¿sí? Otro, muchas veces los maestros llaman a los papás y les dicen, yo estoy observando que tu hijo no pone atención, que se la pasa hablando pero distrayendo, que está peleándose o que está recibiendo bullying o que está haciendo bullying. Entonces ahí tú ya tienes un parámetro, pero ¿qué pasa? Pues ver al maestro, ¿verdad? Como alguien que me está informando de algo que necesito poner atención. Porque cuántas veces creemos que tenemos hijos que nos rompen un plato, ¿verdad? Y entonces podemos estar despreciando esas palabras del profesor que tiene a nuestros hijos por muchas horas y se está dando cuenta que Su hay un comportamiento. que sale de lo esperado, ¿sí? O de una cierta normalidad. Pero entonces, que los padres tengan esa disposición de poner atención y ver qué se puede hacer diferente. A veces no se requiere de un medicamento, a veces se requiere de un movimiento en el sistema familiar, de un validar las emociones, los pensamientos y los sentimientos, básicamente, de los niños y de los jóvenes. Porque si despreciamos lo que sienten o los criticamos o los devaluamos y solamente me quedo con la versión del adulto de lo que debe ser, no le estoy dando un lugar a mi hijo o a mi hija. No le estoy dando el valor a ese miedo que puede sentir o a esa explosión de energía que puede tener mi hijo, pero hay que dirigirla. Es decir, me está diciendo algo esa conducta. Luego de esta pausa estaremos abordando con Rosa Cervantes más de su vida y ante todo tendremos ya las direcciones, las plataformas y el email y todas las direcciones que pueda darnos para poder conversar con este excelente profesional que ya ustedes han escuchado lo que ella nos ha indicado, seguramente lo necesitamos en cada una de nuestras familias. Continúen con nosotros. Rosa, nos hacen también una consulta. Nos dicen que frente a la presencia de los estupefacientes que pueden darse tanto en colegios y escuelas, ¿cuál debe de ser la actitud de los padres de familia y también de quienes ejercen dentro de las escuelas? Serían los profesores y los directivos. Lo que vemos aquí en Canadá, y te lo digo por experiencia, que mi hija tiene 11 años, ya desde el quinto año en la escuela tuvieron clases acerca de los efectos de diferentes drogas. Entonces, ¿qué nos protege? Es el conocimiento. Cuando uno no niega la realidad, porque sabemos que les van a ofrecer drogas, y si no es en la primaria, en la secundaria, por ejemplo, van a estar muy expuestos a eso. Pero sí, lo más temprano más temprano, estoy hablando 10 años, 11 años, los niños pueden saber que existen las drogas, qué tipo de drogas son, qué cambios genera en su cerebro, ¿sí? En su comportamiento. Es una información guiada y si tú como padre se las puedes dar, mejor, ¿sí?
Y no porque hablar del tema les estamos sembrando ideas de que, lo vas a consumir. No, es todo lo contrario. Cuando uno toma decisiones, cuando uno tiene mejor informado está, mejores decisiones tomas. Esa es una parte. Pero la otra es qué tipo de relación tienes con tu hijo. Si a tu hijo lo desprecias, lo devalúas, le criticas su aspecto físico porque a ti no te gusta, entonces, ¿qué hacen las drogas? Las drogas nos hacen sentir bien, van directamente a la zona del placer, ¿no? En el cerebro. Entonces, ¿qué hacemos? Pues esto es súper placentero, esto me hace sentir bien, porque no me siento bien en mi aspecto físico, porque siento que nadie me quiere, porque siento que nadie me escucha. Entonces ahí es donde viene la droga y ahí se pueden enganchar los jóvenes, ¿sí? Hay también personalidades más susceptibles o hay, como lo diría, fisiológicamente puede haber gente más sensible a otras, ¿no? Hay gente que puede consumir una droga y le genera un efecto tremendo y otros no tanto. Pero básicamente si es algo que me hace sentir bien, entonces ¿por qué no lo voy a consumir? Necesito enriquecer mi vida, necesito tener otras experiencias que me hagan sentir bien. Cuando trabajé con niños que vivieron violencia, y les dije, vamos a hacer la canción con sus mejores memorias con su familia. ¿Cuáles son estas mejores memorias? Y me decían, cuando celebramos mi cumpleaños, cuando comimos la cena todos juntos en Navidad, cuando viajamos, cuando vamos a nadar. Los padres tenemos esa misión de generar memorias bonitas en nuestros hijos. Y si no estamos generando esas memorias, y si lo que estamos generando en nuestros hijos es que se sientan rechazados, pues entonces ahí también les ponemos una mesa puesta para que cuando experimenten una droga, pueda que se quedan ahí, puede que no. Porque no vamos a negar que en un momento dado es posible que las prueben. Pero si tenemos esta conexión fuerte con ellos, se sienten amados por nosotras, por nosotros, sus padres, se sienten escuchados, se sienten protegidos, pero no una sobreprotección, sino que en el momento que tú me necesites, aquí estoy, ¿sí? Entonces, muy posiblemente esos adolescentes no se van a sumergir en el consumo de las drogas. Precisamente que no se pierda, que no se rompa el diálogo y los momentos felices que podamos ofrecer a nuestros hijos Eso o a es. nuestros sobrinos o al joven, al niño que esté en nuestro entorno. Bueno, ahora sí creo es necesario que nos indiques tus plataformas, tus direcciones, cómo pueden escribir, cómo pueden llegar a ti, conversar, consultarte y si es de hacer una cita, también hacerla. Claro que sí. Pueden encontrarme en una plataforma que se llama Psychology Today, Rosa Cervantes. Ahí mucha gente me contacta. Si quieren usar mi Facebook, pues es Rosa Cervantes Counselor. Y en mi celular, que es el 647-853-3579. ¿Cómo es tu atención? ¿Cómo llegan a ti? ¿Y qué es lo que haces en una primera cita, en una segunda cita? Y ahora con la nueva modalidad del virus, ¿cómo estás atendiendo? Bueno, estoy atendiendo vía Zoom. Algunos clientes los veo en outdoors. Tengo una terraza muy bonita donde si hay una persona que dice, no, yo a través de una pantalla no tengo confianza, bueno, puedo trabajar en persona de esa manera, con la distancia social, ¿sí? Pero básicamente sí, mucha de la atención se ha transformado pues a través de las pantallas, ¿sí? Pueden hablarme 20 minutos de una conversación gratuita para saber también yo si les puedo ayudar o si mejor los derivo con algún otro profesional, porque también eso es parte de la ética muy importante que uno debe de tener, ¿no? No vamos a poder atender a todos los clientes que nos hablan porque muchas veces o no tenemos esa
formación específica que una persona necesita, entonces se deriva o ya quedamos el acuerdo de trabajar juntos. Rosa, sería también interesante que nos indiques estas terapias por Zoom, tienen un tiempo, tú vas viendo la modalidad, el tiempo que tienen que asistir, lo mismo estas terapias en vivo, en persona. Sí, mira, cada caso es diferente. A mí me gusta decirles, vamos a trabajar un mes, una sesión por semana, o sea, 4 sesiones continuas, y después tú decides, o sea, siempre decide el cliente si se quiere quedar o no. Incluso te puede decir, bueno, muchas gracias, con una sesión estuvo bien o no es lo que esperaba, bueno, eso no me ha pasado, pero no soy yo la que decide cuánto tiempo te vas a quedar. Pero lo que sí les sugiero es, nadie te viene a consultar porque se siente bien, ¿verdad? Entonces, para llegar a sentirnos mal, hubo un tiempo y un proceso para llegar a sentirnos de la forma en que nos sentimos. Entonces, igualmente se requiere un tiempo para manejar mejor la situación, nuestras emociones, para saber si lo que requieres es consejería e ir con un especialista en psiquiatría. Cada persona es diferente. Entonces yo les digo, vamos a trabajar las 4 primeras sesiones y después tú me dices si quieres que nos veamos cada 15 días o cada mes. Y depende el caso, entonces es que puedo transferirlos o decir, requieres esta ayuda con otro especialista o requieres una ayuda con medicamento y seguimos con la consejería. Básicamente lo que yo atiendo son crisis por las circunstancias. Es decir, estás pasando por un divorcio, perdiste no sé, un ser querido o has estado en una situación de depresión por alguna razón, por la inmigración misma, ¿no? Hay mucha gente que se deprime cuando es recién inmigrante. Entonces, básicamente por cuestiones circunstanciales. Porque ya cuando hay una cuestión psiquiátrica o de una psicopatología mucho grave, más grave, bueno, están los psicólogos, están los psiquiatras, ¿sí? Y lo que yo hago, pues, es un soporte emocional, una psicoeducación con mis clientes. Trabajo también ansiedad, depresión, que más o menos son, pues, enfermedades de los más comunes, ¿sí? Pero sí, se evalúa cada caso. Vamos, en este momento, justo tú dijiste y hablaste sobre el migrante, sobre la inmigrante. Vamos a escuchar una canción de tu autoría y con tu interpretación, porque además de ser profesional, Rosa Cervantes es una artista. Les dejo con la canción Emigran de autoría, composición e interpretación de Rosa Cervantes. Las razones por las cuales tú llegaste a vivir esta nueva aventura. Speaking English well or don't understand the word, doubts will arise anyway. Doubts if you wanna stay, set down your roots, living in this land. Dudas si te quieres tú quedar a vivir de planta en el país. Busca tu centro, tu corazón te lo va a decir. Rompe con tu silencio, ponte en acción, sí. Decides tú quedarte, ya deja de amargarte, que porque hace frío o hace calor. Escribe tu resumen con ideas concretas, no divagues demasiado. Demasiados trámites que hacer, demasiadas cosas por aprender. Demasiados trámites que hacer, demasiadas cosas por aprender. Look for your center and your heart will on your way. Break down your silence, take action
Cervantes, la profesional, la cantante, la música. ¿Cómo viene esa afición del arte de la música? Bueno, desde que me acuerdo, yo creo que he de haber tenido 9 años que empecé a cantar y lo hice enfrente de las monjas en ese tiempo. Estudié en una escuela de monjas en la primaria, y me aprendí una canción que compusieron dos de mis hermanos, mi hermana y mi hermano, y era como muy ad hoc, ¿no? Al ambiente pues por la paz, por la felicidad, por la unión de la humanidad, era más o menos el tema de la canción. Y pasé a los salones a cantarla, y así ya la escuela me conoció como la niña que cantaba. Y después vino un periodo que, pues la secundaria y la prepa, que realmente no, y hasta finales de la universidad, que solamente llevaba la música por dentro, imaginándome y aprendiendo muchísimas canciones, hasta que tuve la oportunidad que me invitaron a un grupo de folclore latinoamericano, y ahí empecé en el último año de la carrera y hasta la fecha. Digo, ahorita estoy más enfocada al estudio, pero lo que a mí me dio la entrada a la comunidad latina fue la música. Y Empecé. precisamente tus canciones tienen un poco, bueno, diríamos de protesta, de reclamo. Tal vez Rosa Cervantes feminista. Sí, sí, ¿sabes por qué? Porque yo creo que, mira, hay que reconocer los procesos políticos, los procesos sociales, y cómo la mujer se ha venido desarrollando y qué papel ha tenido en estos cambios, ¿sí? Y ha sido un papel fundamental. Yo creo que el feminismo, desde como yo lo entiendo, se trata de aquí estoy, pero aquí estoy al lado del hombre, ni enfrente ni atrás. Aquí estamos para crear una sociedad más justa, equitativa, y la equidad empieza en casa, no afuera, en casa. Cómo, cómo nos respetamos, cómo aportamos, cómo nos reconocemos, ¿sí? Y entonces de ahí tú creas tu familia y empiezas a modificar esa percepción que hay del hombre y de la mujer como, pues lamentablemente en muchos de nuestros países latinoamericanos es una cuestión de poder, de jerarquía, de control, ¿sí? Y entre más jerarquía, poder y control hay de uno sobre el otro, y básicamente del hombre hacia la mujer, se forman esas inequidades. Entonces, soy feminista en el sentido de buscar ese puente de comunicación y de cambiar creencias de control y de jerarquía, ¿sí? Porque al final de cuentas, o sea, cuando tenemos un hijo no nace de que uno puede más que el otro, ¿no? Es una aportación igual, si no, no hay vida. Entonces, ¿por qué tendría que ser lo demás diferente? Si imaginamos, si tenemos las mismas capacidades intelectuales para crear un mundo Con desigualdades no es justo porque sí, necesitamos entender que ambos requerimos el mismo respeto. y tenemos las mismas necesidades y angustias. Sí, una vida equitativa, una Claro, vida balanceada para los dos. En todo caso, como seres humanos, respetarnos. Rosa Cervantes, ¿extrañas tu país? ¿Cuándo saliste de México? ¿En qué circunstancias saliste? ¿Cuántos años ya estás acá en Canadá? tengo 10 años de haber llegado a Canadá. Emigré, pues lamentablemente por la violencia que se empezó a sentir en Cuernavaca, que es básicamente donde yo he crecido. Nací en la Ciudad de México, mis padres se movieron a Cuernavaca cuando yo tenía 1 año. Yo llegué a Canadá de 43 años, o sea, tengo toda una historia, una vida, eh, conexiones emocionales, afectivas muy, muy profundas en México, y si lo Claro. extraño, sí, claro que sí. Porque son parte importantísima de mi identidad. O sea, si hablo de mi profesión, me tengo que referir a México. Si hablo de la música, me tengo que referir a México, ¿sí? Porque es mi historia y porque estoy muy orgullosa también del país donde nací. Y yo creo que esa riqueza uno la trae acá. Nuevamente, ¿no? Si tenemos una mentalidad equitativa, yo veo a la
cultura canadiense igual de importante que la mexicana, o en el caso de mi hija, que su papá es francés, pues veo la cultura francesa a la par que la mexicana y que la canadiense, o sea, como que a nuestros hijos ya les toca ese enriquecimiento y a nosotros también. Yo creo que nosotros como adultos somos los que necesitamos abrirnos más a otras posibilidades y otras formas de pensar. Porque si cambiamos la forma de pensar, cambiamos el comportamiento también. Así es, y la fusión cultural más que restar enriquece y suma. Ya dices, tú tienes una hija que nació de la relación de una mexicana y de un francés. Y mira, esos son los bemoles de la vida, pero la vida es música, ¿no es cierto? Y Ujú. la música del corazón. Rosa, en tu experiencia, ¿qué es lo que tú recomiendas a la gente que quiere emigrar a Canadá o que quiere emigrar a cualquier parte del mundo? ¿Qué es lo que les recomiendas? ¿Qué tienen que hacer? ¿Cómo tienen que estar ellos para tomar una decisión fundamental? Mira, yo creo que cuando uno llega a un nuevo país, independientemente de la razón que nos haya traído acá, siempre hay una expectativa de bienestar. O sea, el ser humano no se puede pensar, voy a cambiar para estar peor. Y no porque en tu país precisamente hubieras estado peor, porque hay muchísimas razones para emigrar, ¿verdad? Así es. Pero lo que te va a representar vivir en un país donde no naciste es que vas a aprender. Y con esta curiosidad y habilidad que todos tenemos para aprender y esta curiosidad innata, ¿verdad? Desarrollarla. Y ser abierta, tener una apertura mental y de aceptación. Porque habrá cosas que no nos gusten y habrá muchas cosas que sí, pero las que no nos gusten o que se nos hagan difíciles, hacerlas parte de la vida, porque las derrotas y las desilusiones son parte de la vida. Entonces, tomemos eso, o sea, los desafíos como algo que nos va también a templar, a fortalecer, ¿sí? Muchas de las expectativas que posiblemente podemos tener al emigrar a un país no suceda, entonces aterrizar a las posibilidades, plantearnos metas cortas a mediano plazo que sean posibles, sean factibles, ¿sí? Acercarnos a otras personas que ya recorrieron el camino que nosotros vamos a empezar, porque ellos tienen una visión más amplia que la que uno puede tener, ¿sí? Si uno emigra de adulto, bueno, acercarse a su comunidad, confiar en las personas que te den confianza, acercarte con personas amorosas y tener mucha paciencia porque la vida es un proceso y todo lo que quieras lograr te va a tomar tiempo. Eso es lo que podría decir. El idioma que para comunicarse aquí es fundamental, ¿no es cierto? Aprender. Debemos de trabajarlo bastante porque justamente eso es lo que nos da los nexos de poder decir las cosas. Claro, con el idioma expresas tus sentimientos, con el idioma te defiendes, con el idioma entiendes las leyes, porque hay muchos procesos por los que uno tiene que pasar, entonces uno necesita entender las leyes, ¿no? El conocimiento te da poder de decisión para que no solamente estés informada, que entiendas la información que estás recibiendo, ¿sí? Y que la apliques. Eh, a veces porque tenemos la premura de conseguir el dinero para pagar lo que tenemos que pagar acá y vivir acá. Pensamos, algunas veces ponemos de lado el idioma, pero qué bueno que lo dices porque si priorizamos aprender el idioma, eh, de lo demás se hace más fácil. Realmente sientes que te integras a la sociedad. Así es, definitivamente el idioma nos ayuda. Eh, Rosa, Canadá es un país multicultural, Ujú. un país con una riqueza de culturas por las varias naciones que vienen hasta este país Ujú. para buscar una mejor vida. ¿Cómo de alguna manera Rosa Cervantes apoya o devuelve esas puertas abiertas que le dio Canadá para hacer aquí una nueva vida? ¿Qué es lo que haces en forjar por este país, Canadá?
Mira, cuando yo llegué aquí yo necesité mucha ayuda emocional, mucha contención que me dieron los músicos, que me dieron otros consejeros. Entonces, mi devolución es que cuando ya me sentí fortalecida emocionalmente, básicamente, dije, ahora sí puedo volver a la consulta. Yo tuve que esperar que mi hija creciera, entendiera lo que era mi trabajo, no me interrumpiera una sesión, así es que esperé unos 5 años, ¿no? Para volver a ejercer. Eh, entonces, ¿cómo lo devuelvo? Participo con la comunidad muchas veces de forma gratuita, cuando me piden cantar, otras veces sí las cobro, obviamente, ¿no? Porque pues es tu tiempo de trabajo y de Es tu aprendizaje. arte, el arte también es una forma de vivir. Claro que sí. Pero también doy charlas de psicoeducación, así como tú me has invitado, que abordamos un tema, por ejemplo, desarrollé tema de abuso sexual infantil con una organización que se llama el Rape Center, este, y me gusta mucho hacer este trabajo de psicoeducación. Yo creo que esa es la devolución. Si tienes un conocimiento y crees que se puede aplicar, que puedes ayudar a alguna persona a entender lo que le está pasando, que se entienda lo que le está sucediendo, pues ya es una devolución, es parte de lo que uno siembra. Así es, podríamos traducir que Rosa Cervantes y su familia tienen un porvenir realizado. Pero ¿qué pasa, Rosa, con la gente que ha venido a Canadá, está 10, 20, 30 años, pero no se siente realizado porque vino de pronto con una expectativa y se quedó en medio? O se quedó en trabajos manuales y de oficio cuando vino con una expectativa intelectual. Vemos mucha gente, muchos compatriotas a nivel latinoamericano que con un Ujú, título trabajan en otros oficios que son ujú. muy distinguidos y muy respetables, pero que no lograron ellos finiquitar sus ideales. Es por eso apuntaba a esto, ¿no? Cuando uno emigra, trae un concepto, pero la realidad o los hechos o las circunstancias te dicen, a lo mejor para que llegues a ese punto necesitas hacer un rodeo, o a lo mejor descubres que ya no quieres llegar a ese punto, pero que quieres aprender otra cosa o que tu vida va a tener un giro de 180 grados y que estés conforme con ello, que aceptes y que decidas también, ¿sí? Es muy duro ver las personas que llegan a una profesión y que quieren desarrollarla como lo hicieron en sus países y muchas veces tener que volver a pagar una licenciatura o, o revalidarlos, o no te revalidan los estudios que traes, entonces tienes que volver a estudiar la licenciatura y empezar de cero, ¿no? No se empieza de cero, ya uno trae un bagaje de conocimiento, pero si ese es el camino, porque así está dado por las leyes, cómo se rigen acá, poner qué es más importante para ti, priorizar cuáles son tus prioridades y cómo tenemos la capacidad de repensarnos. De eso que te definía ya no te va a definir como profesional, por ejemplo, pero va a definir otra cosa, pero sigue siendo igual de valioso, sigue siendo una persona íntegra, con dignidad. Y cómo a veces esos trabajos, algunos, podemos decir, pues sí me gustó trabajar en esto, o decir, bueno, esto es un puente porque quiero llegar a otra cosa. Yo he escuchado jóvenes que dicen, estoy teniendo este trabajo porque estoy estudiando, pero este trabajo es transitorio porque afortunadamente me pagan mis estudios. ¿Cuál es? A veces se puede ver algo que te representa un sacrificio o un reajustarte, pero porque es parte de un proceso, porque no venimos a resultados, ¿no? Sino venimos a ser parte del proceso de vida, de nuestro proceso de vida. Cuando crees que llegas con un resultado, entonces ahí la frustración es muy fuerte, ¿no? Claro, venimos a un proceso, no a un fin.
No Exacto. voy a tal lugar para esto, sino a un proceso para crecer. Qué interesante. Amigos oyentes, esta es una entrevista con Rosa Cervantes Pérez. Ella es una consejera en psicología, entendida en comprender a la comunidad latinoamericana, como lo ha dicho, principalmente y también de otros países del mundo. Rosa, ha sido un gusto conversar contigo. ¿Cuál es tu mensaje para finalizar este programa? Mi mensaje es que veamos la vida como un proceso, tengamos paciencia, nos pongamos metas posibles, plausibles, que, porque eso nos da capacidad de logro. Cuando tú tienes en mente hacer algo y lo logras, estamos aprendiendo a que podemos. Entonces, vernos siempre en la posibilidad, siempre en qué es lo que sí puedo hacer y qué es lo que puedo aprender nuevo. Estar curiosos de que nuestro lugar en el mundo se va moviendo gracias a nuestra curiosidad y a nuestro aprendizaje hasta que nos muramos. Hemos conversado con Rosa Cervantes. Ella nació en la Ciudad de México, es ciudadana canadiense, actualmente desempeña consejería en psicología en su práctica privada, atendiendo mayormente a adolescentes, para quienes el mejor mensaje que nos ha entregado es que nunca debe faltar la comunicación entre padres de familia y el círculo de vida de ese adolescente que es la familia, principio fundamental para su desarrollo social en el futuro. Esto es lo indispensable. ¿Y quién ha dicho que la música es una forma de ser y de darse ante la comunidad? Pues ella también es artista y ha sido un gusto para nosotros compartir estos 60 minutos de conversación. Muchas gracias, amigos oyentes, y muchas gracias a nuestra interesante entrevistada. Un placer, gracias a ti. Si te gustó mi podcast, sígueme. Cada 15 días estoy subiendo nuevo contenido para compartirlo contigo. Y escribe tus comentarios en mis sitios Twitter, Facebook e Instagram como Spotify, Apple Player, Google Player, Radio Pública, y en mi canal de YouTube me encuentras como Entrevistas a mi manera Soraya García Moreno. Además, sintonícenme por Radio CHHA 1610 AM, Radio Comunitaria de Toronto, Canadá, los días viernes de 3 a 4 de la tarde. Soy periodista y me gusta conversar con la gente, conocer personas, saber de su vida, de sus sueños, sus aspiraciones y también de sus frustraciones, hasta donde me permitan contarles. Soy Soraya García Moreno y me gusta contar historias a mi manera.